Que Dios les bendiga. Que los hermanos que nos sintonizan también por las redes sociales, que Dios les bendiga. Y es un gusto saludarles desde la Perla de Oriente, San Miguel, El Salvador, Centroamérica. Dios les bendiga. Muy bien, vamos a orar para que Dios nos ministre en la palabra. Amén. Inclinen su rostro donde están. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista en este momento. Bendito Dios y Padre Celestial, qué bendición estar aquí adorando tu nombre, bendiciéndote, exaltándote a ti por medio del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos da esa unción para darte el honor y la gloria solamente a ti, Señor, porque tú no la compartes con nadie, Señor. Qué bueno es alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón, con todo lo que tú nos has dado, Señor. Y qué bueno que nos permites estar acá. Qué bueno que nos permites por la tecnología poder llegar hasta el lugar de muchos hermanos que están ahí, Señor, que no pueden venir o que están en otro país y están pendientes de todos nosotros aquí, que somos familiares de ellos, Señor, y tal vez algunos que no somos familia, pero en Cristo somos una sola familia, Padre. Así que los bendecimos ahí donde están y pedimos que tu favor sea con ellos, que tu palabra los alimente, los nutra, Señor, y puede traerles revelación por medio de tu Espíritu Santo, de tu gran poder y de tu majestad y de ese amor tan precioso con el cual tú enviaste a Jesús a morir por nosotros para salvarnos, Señor. Gracias, Padre. Asimismo, reprendemos a Satanás, que no tiene nada que ver con nosotros aquí. Invocamos la sangre de Cristo sobre todos nosotros acá, porque tenemos la victoria en su sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario para bendición de todos nosotros, Señor. Nos declaramos bendecidos, nos declaramos en victoria en esta mañana, en este lugar, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, busquen en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 11, hay una palabra que usted debe de tenerla subrayada ahí. Usted sabe que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y nada nos va a detener, ni nada nos va a hacer retroceder porque el Señor va con nosotros. En el capítulo 12 de Apocalipsis dice, y ellos le han vencido. Está hablando del pueblo de Dios, usted y yo. Por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, que ha renunciado a todo lo que tiene que ver con el pecado y que Dios le da la victoria por medio de la sangre del Cordero. Hemos estado viendo algunos días atrás mensajes en lo que respecta a aspectos esenciales o vitales para el ser humano. Si recuerdan, hablamos del oxígeno y comparábamos el oxígeno con nuestra fe. El oxígeno no lo vemos. Igualmente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que es importante que el creyente tenga fe y confianza en Dios. Hemos visto y hemos oído cómo con esto de la pandemia la falta de oxígeno fue uno de los problemas que la gente tenía para vivir. Y mucho oxígeno tuvieron que estar produciendo y vendiéndolo porque la gente y los hospitales necesitaban ese oxígeno. Y muchos murieron porque tal vez no tuvieron el oxígeno a tiempo. Así es la fe. Si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, tenemos asegurada la vida eterna con Él. También aprendimos acerca del agua, ¿verdad? Y la comparamos con la vida, porque el agua es vida. Y si ustedes se fijan en estos dos aspectos, tanto el agua como el oxígeno, son aspectos que en la actualidad en el plano físico están bien afectados por la contaminación, y eso afecta también la vida de las personas. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:20 nos enseña de que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles por medio de las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, todos estos aspectos vitales de la vida física vienen a mostrarnos algo especial de la vida espiritual, que es mucho más importante que la vida física. Bendijo el Señor que es más importante la vida que el vestido, que la ropa. Entonces, es importante que consideremos estas cosas y hoy vamos a hablar de otro elemento que ya lo leímos aquí y es acerca de la sangre. De la sangre. Vamos a estudiar acerca de esto hoy. El poder de la sangre. Eso es lo que he titulado el sermón de esta mañana. Y como lo cantábamos hace mucho tiempo, hay poder en la sangre de Jesucristo. Amén. Hay poder en la sangre de Jesús. La sangre está formada de dos partes. Una parte es líquida, tiene el plasma, y el plasma contiene agua, sales y proteínas. Y está la parte sólida, compuesta por los glóbulos rojos, que se encargan de llevar el oxígeno a todas las células que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestros órganos. Están los glóbulos blancos, que se encargan de combatir las infecciones y forman parte del sistema inmunológico de nosotros. Y están las plaquetas, que nos ayudan a la coagulación para que nosotros no perdamos mucha sangre en caso de que tengamos un accidente y no tengamos una herida y cualquier cosa que nos haga perder ese líquido que es vital. Si usted pierde mucha sangre por cualquier causa que sea, usted puede necesitar una transfusión. Que alguien le done sangre a usted. ¿Para qué? Para que usted no vaya a perecer por falta de esta sangre, ¿verdad? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, en el tiempo de la guerra, un muy apreciado amigo falleció porque iban en ruta de trabajo, ¿verdad? Y entonces, y en esos tiempos, habían retenes, tanto de un lado como de otro, de los bandos que estaban en el conflicto. Entonces, cuando llegaron a ese lugar, estaban a cierta distancia, ¿verdad? Que vieron que había el retén y una persona que iba a cargo dijo, bueno, regresémonos para San Miguel. Entonces, en lo que ellos daban vuelta en el vehículo, se oyó un disparo. Habían personas apostadas antes de llegar al lugar. Entonces, y la bala traspasó el metal del automóvil y le dio a este compañero. Y le dio en la arteria femoral. Y de repente empezó la sangre a salir a borbotones. Se trasladaron para acá, para la ciudad, lo llevaron al hospital, pero se desangró completamente y falleció. Perdió mucha sangre y falleció. Así también es la vida espiritual. Sin la sangre de Cristo aplicada a mi vida y a la suya, usted morirá eternamente. ¿Oyeron eso? Morirá eternamente. Podemos decir que la vida física está en la sangre. Su vida física está en la sangre. Por eso cuando usted no se encuentra bien de salud, le piden que le hagan exámenes de sangre. Y que Dios bendiga a todas las hermanas y hermanos que trabajan en el área del laboratorio clínico. Le hacen el examen para ver cómo está su sangre. Entonces su sangre, el médico va a revisar todo eso y va a revelar qué problemas son los que tiene usted en su cuerpo. Entonces podemos decir que la vida física está en la sangre y la vida espiritual, oiga bien, la vida espiritual está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy la vida, yo soy la vida y su vida está en la sangre. Bien dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Amén. Si a usted le quitan toda su sangre, hasta ahí nomás va a llegar. Con solo que le diga, mire, usted tiene anemia, que sus glóbulos rojos están muy bajos, ya usted ya tiene problemas a nivel de la sangre y tiene que tomar ciertas medidas porque de lo contrario usted puede perder la vida, porque la vida de nosotros está en la sangre. Amén. Y qué bueno es saber
que aunque el color de la piel de nosotros por fuera sea distinta de los demás, la sangre tiene el mismo color, ¿verdad? Amén. Tiene un mismo color. Entonces, primer punto que vamos a aprender, la eficacia de la sangre de Cristo. Amén. La eficacia. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos ahora obtenemos a través de su sangre? Y solamente por su sangre podemos obtener todas estas cosas. Por eso en ningún otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de pecado y de toda maldad. Entonces, ese es el primer aspecto. Miren, por su sangre, usted y yo somos limpios del pecado y de toda maldad. Busquemos en Primera de Juan, y cerquita de Apocalipsis, la Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, téngalo ahí a la mano. Juan escribe y dice, si confesamos nuestros pecados, oiga bien, si usted viene y le confiesa su pecado a Dios, no lo oculta como aprendimos el domingo pasado, no, que lo confiesa al Señor, dice que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y por eso envió a Jesucristo. Él vino no por los justos, sino que por los pecadores. Vino aquí a salvarnos y a perdonar nuestros pecados. Así como la sangre física, usted sabe que hay sangre arterial y sangre venosa, ¿verdad? Entonces, una de ellas recorre el cuerpo recogiendo todas las impurezas que su cuerpo tiene, las lleva a los pulmones para que se oxigene esa sangre, y una vez que se limpia esa sangre va de nuevo a nutrir todas las células que tenemos en nuestro cuerpo. Pero una de esas sangres va llena de toxinas, va sucia esa sangre, y aplicada también la sangre de Cristo al pecador, nos limpia de toda maldad. Esa sangre va recogiendo todo, luego pasa a los pulmones, ahí se oxigena, alguna de esa sangre llega al hígado, llega a los riñones, ahí van quedando todas esas toxinas que después son sacadas del cuerpo, y esa sangre se va después ir limpiando y recogiendo todo lo malo que nosotros andamos ahí adentro. Asimismo, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Amén. Quiere quitar toda la maldad que usted pueda tener y haber heredado de Adán y Eva. Solo la sangre de Cristo puede cambiarlo. Amén. También, hermanos, su sangre es lo único que remueve la mancha del pecado. Bien que escribió Jeremías capítulo 2, versículo 22 al 24, que aunque te laves con lejía y jabón, la mancha de tu pecado no se va a quitar. Las personas que lavan, aunque ahora hay lavadoras, ¿verdad?, saben muy bien qué sustancias pueden ayudarle a quitar algunas manchas de la ropa. Pero la mancha del pecado no se quita con ninguno de esos elementos químicos que puede usar para blanquear alguna ropa o para quitarle la mancha a una ropa de color. En el caso de la mancha del pecado, lo único que va a quitar esa mancha es la sangre de Jesucristo. En el capítulo 1, siempre de aquí de Primera de Juan, en el versículo 7, mire lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Jesús, tenemos comunión unos con otros. Y después, ¿qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. No importa qué pecado haya cometido usted, no importa qué tan malo lo haya etiquetado su familia, no importa que su familia haya dicho que usted es la oveja negra de la familia, no importa que la sociedad lo tenga usted etiquetado como uno de los más peligrosos y de los más buscados en todo El Salvador, quiero decirle que por lo malo que haya hecho, la sangre de Cristo es eficaz y le limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Gloria al Señor. Hay poder en esa sangre preciosa. La vida de Dios está en su sangre y nos limpia de pecado y de maldad.
en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, y lo hemos cantado hoy, ¿verdad? Dice, y de Jesucristo, Apocalipsis 1, el testigo fiel, dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito el Señor. Le damos un aplauso al Señor por haber hecho eso. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si Él no hubiera muerto en ese sufrimiento que Él tuvo, si Él no muere en la cruz de esa manera que murió, no nos hubiera salvado. Cuando traspasaron su costado con esa lanza, los evangelistas dicen y escribieron que salió sangre y agua. ¿Amén? O sea que salió hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para salvar a toda la humanidad por los siglos de los siglos, hasta antes que Él venga. Amén. Toda su sangre la dio ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad y del pecado. Busquemos Hebreos 9. Hebreos 9. ¿Qué otra cosa obtenemos con su sangre? Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice la Escritura, Hebreos 9, 14. Mas la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué dice después? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras de pecado y maldad que nosotros hicimos antes. Esas son las obras muertas. El pecado trae culpabilidad. El pecado trae vergüenza. El pecado trae enemistad con Dios. Y nuestra conciencia nos está testificando a cada instante de aquellas cosas injustas, de aquellas cosas incorrectas, de aquellas cosas malas que nosotros hicimos. La conciencia nos está diciendo, mira, te equivocaste en esto, fallaste en esto, hiciste mal en esto. Pero viene y usted se arrepiente, confiesa su pecado y Dios con su sangre nos limpia de pecado y Dios quita la culpabilidad. ¿Amén? Ya no nos declara culpables, como lo vamos a ver en el siguiente aspecto. Nos quita la culpa y viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a nuestra vida y empieza el Espíritu Santo a enseñarnos a actuar correctamente. Entonces, y todo porque limpia nuestra conciencia de todas esas obras malvadas. Veamos el tercer beneficio que obtenemos por medio de su sangre. Está en Romanos capítulo 5. Romanos 5. Versículos del 8 en adelante, leamos. Del 8 al 10. Y en el versículo 8 dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nosotros no merecíamos eso. Pero Él a eso vino, a dar su vida por los pecadores. Y dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué? Salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por medio de ¿qué? Por medio de su vida. Entonces, ¿qué otro beneficio tenemos? Que somos justificados por su sangre. ¿Amén? Justificados. Esta palabra significa no sujeto a castigo.
significa trato justo, significa no culpable, significa que no está sujeto a condenación. ¿Vieron eso? ¿Te gusta eso? ¿Entiende ahora lo que significa esa palabra justificado? Hemos sido justificados con su sangre. No somos declarados culpables, sino que somos inocentes por nuestros méritos, no, sino que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justificación tiene dos lados. El primer lado está el perdón, está la remisión, o sea, el pago por nuestros pecados, que el hecho de que ya no somos imputados, no nos cae el pecado a nosotros y Dios nos reconcilia a nosotros por medio de Cristo y quita toda enemistad entre Dios y nosotros. Así que cuando nosotros pecamos nos volvemos enemigos de Dios. Pero viene Dios y nos perdona, nos justifica y eso permite que nuestra relación y comunión con Dios se restablezca. Y el segundo aspecto de la justificación es que por la gracia de Dios, por el favor que no merecíamos, se nos declara justos con todos nuestros derechos incluidos, el de la adopción, que Él nos adopta como hijos de Él y nos hace coherederos juntamente con Cristo de todas las promesas que Dios le ha dado al unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, y Él es nuestro hermano mayor. Amén. Así que tenemos herencia con Él, hermanos, gloria al Señor. Y todo esto porque Jesucristo pagó el precio con su preciosa sangre. Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 7. Veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Efesios 1, 7. Dice, en quien tenemos redención, fuimos redimidos, o sea que pagaron un precio para que seamos libres. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Amén. Era la única forma. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el huerto? Está en aquella agonía porque Él sabía lo que venía, pues Él sabía lo que tenía, por dónde tenía que pasar. Él sabía muy bien eso. Era una agonía que tenía tan grande que gotas de sudor en forma de sangre, la sangre estaba saliendo de sus poros, algunos vasitos se habían roto en su frente y la sangre estaba saliendo. Él estaba en una agonía terrible. Entonces, ¿y se acuerdan que él le pidió algo al Padre? Le dijo, Padre, si tú quieres, Gaby, pasa de mí esta copa. Como quien dice, papá, no tenés otra forma de salvar a la humanidad. No tenés otra forma. Yo estoy sufriendo por algo que yo no he hecho. Y todos los pecados de toda la humanidad por los siglos de los siglos estaban cayendo sobre él en ese momento. Él estaba para pagar eso. Y decía, Señor, no hay otra forma de lograr esto. Porque, ¿verdad que no era justo eso? No era justo que el justo muriera por los pecadores. Amén. No era justo. Pero más sin embargo, Él venía precisamente a eso, para cumplir la ley, los profetas y todo lo que Dios había dispuesto. Y así tenía que suceder, porque dice en Hebreos 9:22, dice, porque todo, casi todo es purificado según la ley. Si usted va a la ley en el Antiguo Testamento, en Levítico, todo era purificado con la sangre de los animales que se sacrificaban. Y dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión, no hay pago del pecado. Llevaban el cordero, lo sacrificaban y esa sangre la rociaban y eso era para perdón de los pecados. Y antes le habían impuesto las manos el pecador al animal y era un símbolo de que traspasaban sus pecados al animal y el animal moría por el pecador y el pecador iba tranquilo para la casa perdonado. Todas esas figuras y esas formas que Dios estableció porque Israel no podía cumplir la ley, nadie podía cumplirla. Dios establece el sistema de sacrificios para que ellos pudieran
ser perdonados de todas las faltas que ellos tuvieran y de todos sus pecados. Pero ese era un vislumbre de lo que un día Jesucristo iba a hacer por ellos e hizo también por todos nosotros hace más de 2000 años. El Cordero de Dios perfecto, sin mancha, sin contaminación, fue sacrificado y con su sangre nos ha perdonado. Entonces, recordamos, nos limpia de todo pecado y maldad, también limpia nuestras conciencias y somos justificados también por su bendita sangre, preciosa sangre de Jesucristo. También, hermanos, segundo punto, su sangre es el pago por nuestra libertad. ¿Oyeron? Es el pago por nuestra libertad. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Lo tienen ya? Dice así la Biblia. Oiga bien. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados. Alguien pagó el rescate de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién pagó el precio? Jesucristo. Él pagó por el rescate. Cuando oímos esta expresión, vivimos aquí una cultura nosotros de secuestros, ¿verdad? Así que si yo digo secuestro, usted ya sabe de qué estoy hablando. Desde el tiempo antes de la guerra hubieron secuestros, empresarios fueron secuestrados, ahora hay gente que es secuestrada y desaparece. ¿Ve? Y en aquellos tiempos pedían un rescate, ¿verdad? Bueno, si usted nos da 1.000.000 de colones, le devolvemos a su esposo, le devolvemos a su hijo, ¿eh? Y esa era la manera de tratar esos negocios. ¿Eh? Y usted sabe que en muchos casos dieron el dinero, pero mataron a las personas. Algo injusto, ¿no? Incorrecto. ¿Okay? Entonces, esa figura es prácticamente la que pasaba con nosotros. Jesús dice claramente que el que no es conmigo, contra mí es. Ahora, ¿y usted con quién está hoy? Yo estoy con Cristo. Usted no sé. Yo no voy a hablar por usted, pero yo por mí hablo. Yo estoy con Cristo. Pero antes que yo no estaba con Cristo, ¿sabe con quién estaba? Con el príncipe de este mundo. Amén. O sea que si yo no le servía a Cristo, si yo no adoraba a Cristo, si yo no leía la palabra, si yo no me edificaba en Cristo, si no tenía el Espíritu Santo conmigo, por muy religioso que fuera, amén, yo estaba lejos de Dios. Amén. ¿Y quién era el que me guiaba? El enemigo. Andaba en tinieblas, andaba en la oscuridad, no podía percibir en la creación la majestad de Dios, mucho menos leer la palabra. Un día agarré una Biblia, la abrí, no entendía nada, un montón de letras y la cerré porque, mire, estaba mi mente pelada completamente de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estaba secuestrado. ¿Oyeron? Estaba secuestrado. Bailaba al son ¿de quién? Del diablo. Amén. Él me tenía atrapado. Satanás nos tenía secuestrados. Vivíamos una vida vacía y sin propósitos. Vivíamos atados a vicios y a malas conductas inmorales. Vivíamos atados a situaciones de nuestra alma que nos tenían amarrados completamente y sufríamos constantemente, y tal vez buscábamos un psiquiatra, buscábamos un psicólogo, buscábamos un médico, pero eso era algo espiritual que tenía que romperse. Alguien tenía que pagar el precio del rescate de nosotros, y Satanás pidió un precio muy alto. Y el precio muy alto, ¿cuál fue? La sangre de Cristo. ¿Verdad que ahora para hacer transfusiones hay gente que compra sangre? Es cara.
En aquel tiempo Jesús vino y pagó el precio. ¿Para qué? Para que nosotros después de ser esclavos, oiga bien, después de ser esclavos, porque éramos esclavos del diablo, trabajábamos para él, hacíamos lo que él decía. Ahora Jesús viene y nos limpia con su sangre de todo pecado y de toda maldad. Y aparte de eso, como lo cantamos hoy, está en Apocalipsis 1, versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Y lo cantamos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice el versículo 5, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. También usted es rey, por eso Jesús es rey de reyes. ¿Ven? Rey de reyes, los reyes somos nosotros, reyes y reinas aquí, todos los que hemos sido lavados con su sangre. Dios nos da ese cargo especial de ser reyes y sacerdotes. Entonces, el Señor Jesucristo, con el precio de su sangre, compró todos sus derechos sobre nosotros. Oiga bien esto. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 20. Dice lo siguiente. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Oyó eso? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién nos compró? Dios nos compró para Él y Jesús pagó el precio con su vida. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Son de Dios. Ese cuerpo que usted anda ahí, ¿de quién es? De Dios. Amén. Y Dios es tan bueno que el mío lo comparte con mi esposa. Y el de ella lo comparte conmigo. Amén. Así es, el plan de Dios. Entonces, pero viene Él y paga ese precio por nosotros. Y ahora todos nuestros derechos le pertenecen a Él. Y es tanto como esto, mire. Si usted empieza, usted lo ve, por ejemplo, allá en México hay dos líneas de televisoras muy que se pelean entre sí. Una es Televisa y la otra no me acuerdo cómo se llama. Entonces, cuando hay alguien que sobresale, ¿verdad? En ese campo y lo contrata una empresa de estas, esa empresa tiene todos sus derechos. Amén. ¿Oyeron eso? Como usted empieza a vender la imagen, ¿verdad? O sea, usted viene a ser imagen ¿de dónde? De la empresa que lo ha contratado. Por ejemplo, si usted lo contrata a una empresa de bebidas, por ejemplo, de esas famosas de cola, ¿verdad? Entonces, usted no va a ir haciendo propaganda de la otra cola que es la competencia, porque la otra ha comprado sus derechos. Amén. Y usted tiene que hacerle propaganda a la otra, aunque tenga sabor de purgante, pero usted tiene que hacer como que es de la buena. Porque a usted le están pagando. Le han comprado todos sus derechos. Y ahora Cristo, cuando entrega su vida, derrama su sangre, nos limpia de todo pecado y toda maldad, rompe toda atadura y ligadura con el diablo y nos trae de las tinieblas a la luz. Significa que ahora le pertenecemos a Él y no debemos permitir que el pecado, la carne, el mundo y Satanás nos gobiernen ahora, porque ya no tienen ningún dominio ni ningún derecho sobre nosotros, porque ahora soy de Cristo. Amén. Soy de Cristo. ¿Puede decir usted eso? Ahora yo soy de Cristo en cuerpo, alma y espíritu. Soy de Él. Gloria al Señor. Y le voy a servir a Él. Denle gloria al Señor. Gloria. Bendito el Señor. Gracias a Dios. Gracias a que Él pagó ese precio. Amén. Nosotros somos de Él ahora.
Y el tercer y último punto que vamos a ver es la victoria en su sangre. Es lo que vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 10. Apocalipsis 12, perdón. Apocalipsis capítulo 12, que es el texto base. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Y ellos le han vencido. Está hablando de una victoria. Satanás fue echado del cielo y públicamente fue derrotado en la cruz del Calvario. Satanás creía que él había hecho un gran logro, ¿verdad? En su ignorancia. Amén. Él creía que había hecho una gran bendición. Maté al Hijo de Dios, maté al Cordero, maté al que estaba sanando a los leprosos, maté al que sacó a la vida a Lázaro, le boté todo lo que había hecho. Eso decía el diablo, y él creía que había ganado. Pero la sorpresa de él fue que al tercer día Cristo resucitó para que usted y yo vivamos en él. Y si un día morimos, vamos a resucitar en él, vamos a vivir en él. Y los que estemos vivos no moriremos eternamente, dijo Jesús. Entonces, él exhibió públicamente la derrota de Satanás, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente. Cuando los militares romanos regresaban a Italia y llegaban a Roma después de las luchas que tenían afuera con todas las tribus y grupos étnicos que eran contrarios a Roma, y venían ellos victoriosos, que habían logrado la victoria sobre los visigodos, sobre los germánicos y sobre otros. Entonces ellos llegaban y había un desfile en la vía Apia, la vía principal que había en Roma, y desfilaba ahí los generales que habían logrado la victoria en un carruaje especial, ¿verdad? Y iban caminando en el desfile con todos los que habían capturado, todos los esclavos que habían capturado, iban marchando ahí con ellos y presentaban ante el pueblo y ante el emperador la gran victoria que ellos habían conquistado. Pues prácticamente en la cruz del Calvario, delante de todos los que estaban ahí, Jesucristo estaba exhibiendo ¿qué? La derrota de Satanás y la victoria de él sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre todo lo que Satanás podía inventarse. ¿Sabe por qué se llama el Boulevard de los Héroes en San Salvador? Han pasado por ahí, ¿verdad? ¿Conocen el Boulevard de los Héroes? ¿Saben por qué se llama así? Porque ahí desfilaron todos los héroes de la guerra de 1969 con nuestros vecinos del norte, que lograron la victoria conquistando Aramecina, Alianza, Nuevo Cotepeque. Ahí desfilaron todos los soldados, el ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, todos desfilaron ahí, por eso se llama Boulevard de los Héroes. Pues es prácticamente lo que hacían los romanos, y Jesús exhibió públicamente en la cruz del Calvario la derrota de Satanás, y ahí está la victoria suya y mía en la cruz del Calvario. Y todo fue por la muerte en la cruz, donde derramó Jesús hasta la última gota de su sangre por usted y también por mí. Ahora Satanás no tiene poder, un poder que lo va a destruir a usted, sino que tiene un poder limitado. ¿Y quién limita el poder de ese espíritu maligno? El único que limita el poder de él es nuestro Dios Todopoderoso en la persona de Cristo, para usted y para mí también. En Lucas 10:19 dice que lloraremos serpientes, escorpiones y toda fuerza del maligno, y que nada nos va a dañar. Y Dios le dio autoridad y poder, dice aquí mismo en Lucas 9, versículo 1 y 2, le dio autoridad y poder a todos los discípulos. ¿Para qué? Para que fueran a sanar enfermos, para que fueran a echar demonios, para que predicaran la palabra con poder y autoridad. Y aunque el diablo se levantara, él iba a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre ellos. Por eso ahora usted, hermano querido, y yo también podemos aplicar la sangre de Cristo como un arma poderosa para el creyente. Amén. Segunda de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza.
Cúbrase con la sangre de Cristo, hermano. ¿Oyó eso? Cúbrase. Cubra sus bienes con la sangre de Cristo. ¿Sabe usted que lo único que el diablo no puede imitar es la sangre de Cristo? De ella él puede imitar un montón de cosas. Él puede imitar alabanza, él puede imitar lenguas, pero lo único que no puede imitar es la sangre de Cristo, porque ahí está la vida y ahí está la derrota de ese sinvergüenza mentiroso. Y Dios le ha dado la victoria a usted y me ha dado la victoria a mí. Cuando usted vaya y tenga que pernoctar, o sea, dormir en una casa que no es la suya, en un cuarto que no es el suyo, ¿sabe qué? Cuando entre ahí, ore, invoque la sangre de Cristo, porque usted no sabe qué es lo que han hecho ahí, ¿ve? O está en un cuarto de un hotel, usted no sabe qué es lo que han hecho ahí, usted no sabe si en ese lugar han hecho un aborto, usted no sabe si en ese lugar mataron a alguien, usted no sabe si en ese lugar hicieron un hechizo, un acto de brujería, usted no sabe nada de eso, pero Dios sí lo sabe. Entonces usted cuando entre ahí en un lugar que no conoce, mire, invoque la sangre de Cristo sobre su vida. Usted va a estar ahí, dígale, Señor, tomo posesión de este lugar y que tu sangre me cubra de toda obra mala del diablo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo ya para ir terminando, un hermano cuando se daban aquellos tiempos que venían bastantes cantantes cristianos aquí a El Salvador, ¿se acuerdan? Que habían conciertos en San Salvador y venían al estadio Cuscatlán y se llenaba. Pues viene un hermano y fue al concierto. Y el concierto estuvo bendecido, muy bendecido. Y él llegó a la casa donde le dieron posada, ¿verdad? Para que pasara, ¿no?, la noche ahí. Entonces llegó ahí medio parientes de él. Entonces, y cuando él llegó con una unción tan poderosa él, que cuando entró a la habitación ya buscando para dormirse, ¿sabe qué? Dios le quitó el velo de los ojos para ver el ámbito espiritual y había un demonio en la pared del cuarto. ¿Oyó eso? Dios le permitió ver un demonio que estaba ahí. Y él dijo, y yo aquí voy a dormir con ese demonio. Mire, se llenó de temor. Y aquí tenga cuidado porque el temor no es de Dios. El temor lleva en sí castigo, dice la Escritura. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Y él podía haberle dicho, mira demonio, te me vas de aquí porque yo quiero dormir tranquilo. Yo no quiero malas compañías aquí. Te reprendo y la sangre de Cristo está entre tú y yo, te me vas ya. Pero él como no estaba entrenado en eso ni sabía eso, se llenó de temor. ¿Y sabe qué? Él dijo, yo no voy a dormir aquí, dijo. Yo mejor me salgo. Se salió y se fue al carro que estaba en la cochera, abrió la puerta y ahí durmió. En el automóvil que estaba afuera, en la cochera. Al siguiente día le dijo a sus medios parientes, mira lo que me pasó. Le habían dado a él la habitación de uno de los hijos. ¿Y qué pasó? Un montón de películas que tenía ahí y juegos de video que tenía ahí, que los jovencitos muchas veces los agarran para entretenerse y no saben que están consagrados a Satanás y que hay mucha influencia demoníaca a través de esas cosas. Amén. Usted no sabe con qué se va a encontrar. Y por eso tenemos, miren, esa cobertura segura de la sangre de Cristo. Cuando hoy que está de moda las agresiones físicas, los asaltos, cuando usted vea que alguien viene a querer causarle daño, ¿sabe qué tiene que hacer? Usted dígale, la sangre de Cristo entre tú y yo, dígale. Porque mire, hay mucha gente que allá afuera anda endemoniada. ¿Oyeron eso? Endemoniada. Y los demonios los llevan ¿a qué? A agredir a otras personas que no tienen arte ni parte con ellos. Pero el enemigo usa a esa gente. Yo me acuerdo que una persona que hoy es hermano, ¿vea?, llegaba a los cultos y cuando estaban los cultos de oración y estábamos orando y había una unción bien rica, él sentía que el diablo le decía que agarrara ese puñal que andaba y se lo pusiera a un hermano que estaba adelante.
Claro, él no era cristiano, pero él empezaba a llegar a la iglesia, él empezaba a conocer de Dios. Y el diablo le dice, mira, métele el puñal al que está delante. ¿Amén? Pero ¿qué hizo el Señor? Mira, ahí protegió a todos y al final esta persona se convirtió y tiró el puñal a la calle. Bendito el Señor. Por eso es importante, hermano, que apliquemos la sangre de Cristo en nuestra vida, ya que Él nos ha limpiado y nos ha purificado, y con eso pagó el rescate para que usted y yo ahora vivamos en victoria con nuestro Señor Jesucristo. Así que en conclusión hoy, hermano, lo que le puedo decir es que hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Amén. Hay poder en la sangre de Jesucristo todavía. Amén. Y Él limpia, salva, perdona, redime, nos rescata del pecado y nos da una nueva vida por medio de su sangre preciosa. Bendita sangre en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos esta mañana y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de que tu sangre nos haya limpiado y de todo pecado y de toda maldad, Señor. Qué bueno lo que hiciste por nosotros, Señor. Pagaste un precio muy alto, Señor. Es tu vida. Diste tu vida por la vida de nosotros. Increíble tu sufrimiento. Dejaste ir de tu cuerpo hasta la última gota de tu sangre. Los azotes, la corona de espinas. Tu espalda fue desgajada completamente. Tus manos y tus pies fueron horadados. Y tu sangre fluía por todo tu ser. Y cada gota de esa sangre era para nosotros. Era para nosotros esa sangre. Para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar esta alabanza y darle gracias a Dios porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.